El amanecer apenas despuntaba sobre Nueva York cuando Daniel llegó al andamio principal que rodeaba la Estatua de la Libertad. El aire marino impregnaba cada rincón de la isla, trayendo consigo un olor metálico que parecía más intenso de lo habitual. Llevaba meses trabajando en la restauración de la estructura, acostumbrado al sonido constante de martillos, motores y herramientas, pero esa mañana notaba algo diferente en su interior, como si una inquietud profunda le tensara la piel sin que supiera exactamente por qué. La silueta inmensa de la estatua se recortaba contra el cielo rojizo, proyectando una sombra que parecía más larga y pesada de lo normal. Mientras subía los tramos infinitos del andamio, la estructura crujía con un eco hueco que no había escuchado antes. Cada paso resonaba como si pisara dentro de un espacio vacío, cavernoso, o como si la estatua misma vibrara desde su interior con un latido lento e irregular. Daniel intentó atribuirlo al viento, pero una parte de él sabía que no era solo eso. Había trabajado en alturas antes, en puentes, torres de radio y edificios enormes, pero ninguna estructura le provocaba la sensación de estar vigilado, como si ojos invisibles siguieran cada uno de sus movimientos mientras ascendía. Al llegar a la altura del torso de la estatua, el sol comenzó a iluminar el cobre envejecido, revelando matices verdosos y líneas casi orgánicas entre las placas metálicas. Daniel se detuvo un momento para revisar su equipo y tomar aire. Fue entonces cuando escuchó un sonido proveniente del interior de la estructura, un golpe sordo, lento, repetitivo, como si algo pesado rozara las paredes internas. Podría haber sido una herramienta caída, pero no había nadie más asignado ese día a la misma zona. Él era el primero allí. Con el corazón acelerado, continuó su ascenso hacia la parte superior, donde debía inspeccionar una sección del armazón interior del brazo. Mientras subía, notó que el ruido se hacía más claro, siguiendo un patrón rítmico que recordaba vagamente a pasos, pero pasos que no pertenecían a nadie humano. Era como si algo se desplazara por los túneles internos de la estatua, arrastrándose con una lentitud deliberada, marcando el metal con un sonido opaco y profundo. Daniel intentó concentrarse en su tarea, pero cada vez que dejaba de moverse, el sonido también se detenía. Al reanudar su marcha, el ruido reaparecía, siempre un poco más cercano. Llegó finalmente a una compuerta que daba al interior. La apertura era estrecha, diseñada solo para trabajos puntuales, pero suficiente para que un hombre pudiera entrar si era necesario. Daniel abrió la compuerta, sintiendo un aire frío y denso salir desde el interior, como si aquel espacio hubiera permanecido sellado durante años. La oscuridad dentro era casi absoluta, apenas rota por un débil destello de luz reflejada en alguna superficie metálica profunda. Encendió su linterna y apuntó hacia adentro, revelando una red de vigas, escaleras verticales y pasadizos estrechos que se perdían en la penumbra. En cuanto puso un pie dentro, el sonido volvió. Ya no era un golpe esporádico, sino una vibración constante que provenía desde lo que parecía ser el interior mismo del pedestal. No era normal, conocía la estructura y sabía que, aunque el metal pudiera expandirse o contraerse, jamás generaría un sonido como ese. A medida que avanzaba, su linterna temblaba ligeramente, no por su pulso, sino por una leve oscilación en el aire, como si la atmósfera vibrara con una frecuencia imperceptible que perturbaba la luz. Daniel se adentró más, observando las paredes internas. Había marcas que no pertenecían a herramientas, trazos largos y delgados que parecían haber surgido desde abajo hacia arriba, como arañazos gigantescos o líneas hechas por algo que hubiera pasado rozando con fuerza. Lo inquietante era que algunas marcas parecían recientes, como si el metal hubiera cedido hacía apenas unas horas, mostrando bordes afilados y un brillo extraño. El crujido interno se intensificó,
convirtiéndose en una especie de lamento metálico que resonaba por toda la cavidad. Daniel sintió que el aire se volvía más espeso y pesado con cada paso. Algo lo rodeaba, no de forma física, sino como una presencia que impregnaba cada centímetro del espacio. Su respiración se hizo superficial, y un escalofrío le recorrió la espalda al sentir una corriente de aire frío desplazarse a su lado, moviendo ligeramente el polvo acumulado en el suelo metálico. La luz de su linterna se desvaneció un instante, como si algo hubiera pasado frente a ella tan rápido que apenas pudo percibirlo. Daniel se detuvo en seco. No escuchaba sus propios pasos, ni su respiración, ni el crujido de la estructura. Solo un silencio absoluto y antinatural. La oscuridad parecía vibrar con vida propia, ondulando a lo lejos como una sombra que respirara lentamente. Sintió entonces un golpe sordo bajo sus pies, como si algo enorme hubiera impactado la base de la estatua desde el interior. La estructura entera vibró con un sonido profundo que se propagó hacia arriba, como un eco distorsionado que parecía provenir de una garganta metálica gigantesca. Daniel retrocedió instintivamente, buscando la salida, pero la compuerta parecía ahora más lejana, envuelta en una penumbra que avanzaba milímetro a milímetro hacia él. Sin comprenderlo del todo, supo en ese instante que no estaba solo dentro de la estatua. Algo había despertado, algo que llevaba años latente, alimentándose de la oscuridad interna de la estructura. Y ahora ese algo sabía que él estaba allí. El interior de la Estatua de la Libertad parecía haber cambiado desde el momento en que Daniel entró. Lo que antes era un entramado familiar de vigas y pasadizos metálicos ahora se sentía como un laberinto vivo, una estructura que respiraba lentamente, con un ritmo que no seguía ninguna lógica humana. Mientras avanzaba por el corredor interno, percibía vibraciones tan sutiles que parecían provenir del propio aire, como si cada molécula estuviera tensándose alrededor de él. La penumbra se espesaba a cada metro, absorbiendo el débil haz de la linterna, que temblaba sin motivo aparente. Los sonidos metálicos que antes habían marcado un ritmo irregular comenzaron a transformarse en algo más complejo. Ya no eran golpes aislados, sino un patrón que parecía repetirse, como un código o un llamado que resonaba a través de toda la estructura. Daniel trató de identificar su origen, pero en ese espacio resonante, cada vibración se multiplicaba y distorsionaba hasta volverse irreconocible. A veces parecía venir desde arriba, desde la corona de la estatua, otras, desde el pedestal, y en ocasiones, desde un punto demasiado cercano, como si algo se desplazara silenciosamente a escasos metros de él. A medida que descendía por una escalera interna para inspeccionar los soportes principales, notó que el aire se volvía más frío con cada peldaño. Era un frío que se deslizaba por debajo de su ropa, pegándose a su piel con una intensidad que no había sentido ni siquiera en los días más duros del invierno. Cuando llegó al descanso inferior, observó algo que lo hizo detenerse. Una capa fina de escarcha cubría parte del suelo metálico, brillando débilmente bajo la luz oscilante de la linterna. Esa escarcha no tenía explicación lógica en aquel espacio cerrado. El silencio volvió de manera abrupta. Ya no se escuchaban golpes, ni vibraciones, ni crujidos del metal. Solo un silencio absoluto que lo envolvió con una presión casi física, como si el aire hubiera sido drenado del lugar. Daniel sintió un zumbido apagado dentro de sus oídos, una señal inequívoca de que algo anómalo ocurría. Intentó calmar su respiración, pero incluso ésta parecía absorberse por las paredes, dejando su propio cuerpo reducido a una presencia insignificante dentro de la inmensidad metálica. Mientras caminaba hacia una pasarela estrecha que bordeaba una de las cámaras internas, notó de reojo sombras que se movían entre las vigas. Al girar para enfocarlas, no encontró nada más que oscuridad. Pero sabía que había visto algo, eran formas que no respondían a su movimiento ni al de su luz,
como si pertenecieran a un plano diferente que solo ocasionalmente se superponía al suyo. Cada vez que una sombra cruzaba su visión periférica, un escalofrío profundo le recorría la espalda, y su cuerpo reaccionaba con un instinto primitivo de alarma. La pasarela se extendía frente a él como una línea delgada suspendida en la penumbra. Bajo sus pies, el vacío interno de la estatua parecía aún más profundo que antes, un abismo metálico que absorbía cada sonido. A mitad de camino, la estructura vibró con un temblor muy leve, casi imperceptible, pero lo suficiente para que Daniel sintiera que sus pasos se volvían torpes. Se detuvo, apoyando una mano en la barandilla, la cual estaba tan fría que le produjo un dolor inmediato en los dedos. Fue entonces cuando el metal bajo él emitió un sonido que jamás había escuchado, un gemido largo, lento, que parecía surgir de las entrañas mismas de la estatua. No era el lamento de una estructura vieja, sino un sonido que recordaba algo vivo, algo que despertaba después de un sueño inquieto y prolongado. La vibración que acompañó el gemido recorrió toda la pasarela, obligando a Daniel a mantenerse firme para no perder el equilibrio. Sus manos temblaban sin control, y su respiración se volvió irregular. La luz de la linterna volvió a fallar. Esta vez no fue un parpadeo, la oscuridad cayó durante un segundo entero, un segundo en el que sintió un movimiento brusco a su espalda, como si algo hubiera pasado rozándolo a una velocidad imposible. Cuando la luz volvió, no había nada allí, pero el aire tenía un olor extraño, una mezcla de metal oxidado y humedad antigua que no pertenecía a ese lugar. Era como si hubiera entrado en contacto con algo que llevaba demasiado tiempo encerrado. Siguió avanzando, más por necesidad que por decisión consciente. Cada paso era un esfuerzo para evitar que el pánico lo consumiera. A medida que se acercaba a la salida de la pasarela, notó que la vibración del metal aumentaba, como si la estatua respirara de manera entrecortada. Los gemidos internos se mezclaban ahora con un rumor más profundo, un sonido que no podía atribuir a ningún fenómeno físico conocido. Era como si una voz ahogada, enterrada entre las placas metálicas, intentara emitir un mensaje incomprensible. En el siguiente descanso, encontró algo aún más inquietante, una mancha oscura sobre el metal, extendiéndose en un patrón irregular. Al acercar la linterna, la superficie brilló con un tono rojizo profundo. No era óxido. Era demasiado reciente, demasiado húmeda. Aquella sustancia no debía estar allí, y sin embargo se extendía hacia una de las paredes laterales, como si algo hubiera sido arrastrado por el pasadizo. El sonido volvió con más fuerza. Ya no era un eco distante sino una presencia que parecía rodearlo desde todas direcciones. La vibración se intensificó hasta hacer que las paredes crujieran, y la luz de la linterna volvió a parpadear, luchando por mantenerse encendida en medio de aquella atmósfera asfixiante. En ese instante, Daniel sintió con absoluta claridad que no era la estatua la que estaba viva. Era lo que se encontraba dentro de ella. Algo que llevaba años moviéndose en silencio, creciendo en la oscuridad, absorbiendo el frío y el metal, esperando el momento en que alguien se acercara lo suficiente para sentir su presencia. Y ahora que él había entrado, aquella presencia no lo dejaría salir fácilmente. El aire dentro de la estatua se había vuelto casi irrespirable. Daniel avanzaba por el pasadizo metálico con la sensación de estar descendiendo hacia un espacio más antiguo que la propia estructura, como si aquel interior hubiera albergado secretos mucho antes de que la estatua fuese erigida. Cada metro parecía comprimirlo, como si las paredes se estrecharan para obligarlo a atravesar un corredor que ya no pertenecía del todo al mundo físico. La linterna seguía parpadeando, luchando por iluminar una oscuridad que parecía absorber la luz con una voracidad inquietante. A medida que avanzaba, el frío se volvió más intenso. Su aliento se condensaba en pequeñas nubes blancas que flotaban unos segundos antes de desvanecerse. Las vigas metálicas, cubiertas de escarcha, tenían un brillo enfermizo,
como si estuvieran recubiertas por una capa de cristal helado que no debería existir en aquel entorno cerrado. Daniel intentaba ignorar aquella anomalía, pero cada vez que apoyaba una mano en el metal sentía un estremecimiento que no provenía solo del frío, sino de una vibración interna, un pulso lento y profundo que corría por toda la estructura. El sonido volvió. Esta vez no como un gemido o un golpe aislado, sino como un arrastre continuo, un raspado que parecía recorrer todas las paredes al mismo tiempo. Era un sonido que evocaba algo grande moviéndose con lentitud, como si enormes extremidades metálicas rozaran el interior de la estatua. Pero lo más perturbador era que, por momentos, el ruido adoptaba un patrón casi orgánico, recordando la respiración irregular de un ser atrapado y furioso. Daniel sintió como una corriente helada le recorría la columna vertebral al reconocer ese ritmo. Al llegar a una plataforma intermedia entre el pedestal y la corona, encontró uno de los puntos más inaccesibles de la estructura. Desde allí se podía observar el entramado interno de la estatua, una red de vigas que descendían hacia un vacío oscuro. La linterna apenas lograba iluminar los niveles inferiores, donde sombras densas se desplazaban lentamente entre los pilares, moviéndose con una fluidez que no tenía sentido en un entorno metálico. Daniel se inclinó ligeramente para observar mejor, y en ese instante, una figura fugaz se deslizó entre las vigas más bajas. No tenía forma definida, pero su movimiento era demasiado rápido, demasiado consciente como para ser producto del reflejo de la luz. Daniel retrocedió instintivamente, pero la plataforma vibró bajo sus pies. El metal emitió un crujido agónico que resonó como un lamento profundo. La estatua parecía quejarse, no por la presencia de un intruso, sino por algo que se movía dentro de ella desde hacía mucho tiempo. Algo que no debería haber despertado. Decidió continuar su trayecto hacia uno de los accesos superiores, con la esperanza de encontrar una salida alternativa. Cada paso en las escaleras estrechas resonaba con eco múltiple, como si aquel sonido se repitiera muchas veces a lo lejos, rebotando entre paredes invisibles. La sensación de ser observado se hacía más intensa. Daniel podía sentir ojos clavados en su espalda, pero cada vez que giraba, solo encontraba vacío. Un vacío demasiado profundo, demasiado quieto para ser natural. En un tramo particularmente estrecho, la linterna volvió a fallar. Por un instante, la oscuridad total cayó sobre él. Y en ese espacio sin luz, escuchó algo que le heló la sangre, una respiración profunda, pesada, a escasos centímetros de su rostro. No era un sonido mecánico, ni el eco distorsionado de la estructura. Era la respiración de un ser vivo. Daniel se quedó inmóvil, incapaz de moverse mientras aquella exhalación se repetía lenta y rítmicamente. El aire que salía de aquella presencia era tan frío que le quemaba la piel. Cuando la linterna volvió a encenderse, no vio nada frente a él. Pero el pasadizo estaba cubierto por una neblina delgada y casi transparente que parecía surgir desde las juntas del metal. Era una niebla que se movía con vida propia, deslizándose entre las vigas como si buscara algo. Daniel comprendió que había entrado en contacto directo con aquello que habitaba la estatua, aunque aún no pudiera verlo por completo. Siguió avanzando con un temblor constante en las manos. El sonido de la respiración desapareció, pero la vibración metálica aumentó, propagándose desde los niveles inferiores como un temblor ascendente. Las placas internas del metal empezaron a emitir un chirrido agudo, como si estuvieran deformándose bajo presión. La estructura entera parecía reaccionar a la presencia de Daniel, como si aquello que la habitaba estuviera utilizando el metal para moverse, para desplazarse entre capas, para acercarse a él desde múltiples direcciones a la vez. En una curva cerrada del corredor, encontró una abertura irregular en la pared metálica. No formaba parte de ninguna modificación estructural. Era una fractura que se extendía en líneas irregulares, como si algo hubiera intentado salir desde el interior del metal. Los bordes eran filosos, recientes,
y la vibración del metal parecía concentrarse en aquel punto, como si aún conservase parte del impacto que lo deformó. Daniel se acercó con cautela, y al iluminar el interior de la grieta, vio algo que lo paralizó. Detrás del metal roto, había una cavidad estrecha que no figuraba en ningún plano. Pero lo más inquietante no era la existencia de ese espacio oculto, sino el rastro que lo recorría, un surco profundo, como si una mano gigantesca o una extremidad afilada hubiera rasgado el interior mientras avanzaba hacia arriba. El surco estaba impregnado de una sustancia oscura, brillante y densa que no parecía ni aceite ni sangre, sino una mezcla imposible de ambas. En ese instante, desde la profundidad de la cavidad, algo se movió. No fue un movimiento brusco, sino un deslizamiento lento, como si una masa densa cambiara de posición. La vibración se intensificó, y la escarcha en las paredes comenzó a desprenderse en pequeñas partículas que flotaban en el aire antes de evaporarse. Daniel entendió, con absoluta claridad, que aquello no era un fenómeno natural ni una falla estructural. La estatua estaba albergando algo que había crecido allí dentro durante años, quizá décadas, nutriéndose de la oscuridad, moldeando el metal a su forma y aguardando el momento en que alguien entrara lo suficientemente profundo como para despertar su atención. Y ahora, aquello despertado lo estaba buscando. El temblor dentro de la estatua se intensificó hasta volverse un pulso constante que recorría cada viga, cada placa y cada tornillo. Daniel se apoyó contra la pared metálica para estabilizarse, pero el contacto le transmitió un frío tan intenso que tuvo que retirar la mano de inmediato. Era como tocar el interior de un congelador industrial, pero con una cualidad viva, como si la superficie respirara. El aire a su alrededor se volvió denso, casi líquido, obligándolo a avanzar con pasos torpes, como si estuviera caminando bajo el agua. La penumbra se transformó en una oscuridad más profunda, una que parecía absorber el sonido y la luz con la intención de ocultar lo que se movía dentro de ella. La linterna comenzó a emitir un zumbido extraño, y su haz de luz se volvió más estrecho, más débil, como si se estuviera agotando a pesar de que Daniel sabía que las baterías estaban nuevas. A cada paso, el eco de sus movimientos se repetía con un retraso imperceptible, pero suficiente para hacerlo sentir como si alguien caminara a su ritmo, respirando detrás de él. Decidió ascender hacia una de las cámaras superiores, esperando encontrar una zona más estable. Sin embargo, el camino se volvió cada vez más hostil. Las escaleras parecían extenderse más de lo normal, como si la distancia entre plataformas hubiera aumentado sin razón. El metal crujía bajo sus botas, no como una estructura antigua, sino como un cuerpo sometido a una tensión insoportable. La vibración constante se mezclaba con un sonido sordo que resonaba en los niveles más bajos, un latido profundo que aceleraba o ralentizaba según los movimientos de Daniel. Mientras avanzaba, la niebla interna se volvió más espesa. Ya no era una capa delgada que se deslizaba entre las juntas del metal, sino una masa visible que emergía desde el interior de los pasadizos, subiendo como un humo frío que serpenteaba entre las vigas. La niebla parecía tener dirección propia, fluyendo hacia donde él se encontraba, rodeándolo con una intención que no podía explicar. Cuando la tocó accidentalmente, sintió una sensación punzante en la piel, como si cientos de agujas microscópicas le perforaran el brazo. La estatua emitió un lamento prolongado, un gemido que recorrió la estructura desde la corona hasta el pedestal. Fue un sonido casi humano, pero distorsionado por el metal, cargado de una angustia primitiva que estremeció a Daniel hasta el hueso. El suelo bajo él vibró de manera irregular, obligándolo a sostenerse de los barrotes laterales, cuyos bordes afilados le cortaron los guantes. La sangre que brotó se congeló casi al instante, formando pequeñas gotas rojizas endurecidas. Al llegar a un corredor superior, algo llamó su atención. Las paredes, antes uniformes, estaban cubiertas por líneas ondulantes que parecían haber surgido desde el interior, como si el metal hubiera sido empujado hacia afuera por una presión enorme. Algunas de esas líneas formaban patrones casi orgánicos, como venas metálicas que recorrían la cavidad con un pulso lento.
Daniel observó cómo uno de esos patrones brillaba con un destello azul pálido, como si una energía silenciosa recorriera el interior de la estatua. La temperatura descendió de golpe. Un vapor salió de su boca con tanta densidad que por un instante creyó que estaba ardiendo, pero no era calor, era un frío abrasador. Sus dedos comenzaron a entumecerse, y tuvo que detenerse para recuperar la movilidad. El ruido metálico volvió con más fuerza, esta vez acompañado por una vibración tan intensa que hizo que la linterna se le resbalara de las manos, cayendo al suelo y rodando por la pendiente hasta perderse en la oscuridad. La única luz que quedaba era la tenue iluminación artificial del interior, pero parecía parpadear al ritmo de algo que respiraba, algo grande y oculto. A lo lejos, escuchó un sonido que no provenía del metal. Era un golpe húmedo, como si algo masivo se moviera por los niveles inferiores con un arrastre insistente. El eco subió por las paredes internas, generando un efecto que se multiplicó por toda la estructura, dando la sensación de que varias entidades se desplazaban al mismo tiempo. El sonido subía lentamente, atravesando escaleras y pasadizos con un avance deliberado, como si aquello que se movía buscara la fuente del calor humano en medio del frío absoluto. Daniel comenzó a retroceder, pero la niebla ascendió desde los escalones inferiores con un movimiento rápido, casi depredador. Lo envolvió por completo, y la temperatura descendió de manera tan abrupta que su piel comenzó a arder del frío. En medio de esa niebla, el sonido cambió de nuevo. Esta vez fue un susurro apenas audible, como una vibración que resonaba dentro de su cráneo. No eran palabras, pero sí una intención, un mensaje sin lenguaje, una conciencia intentando comunicarse a través de una frecuencia inhumana. Las paredes comenzaron a moverse. No un movimiento brusco, sino una contracción lenta, como un pulmón gigantesco que se expandía y contraía. Cada pulsación deformaba ligeramente las vigas cercanas, produciendo un crujido agudo que hacía temblar los dientes de Daniel. El metal parecía vivo, influenciado por aquello que lo habitaba, deformándose al compás de su respiración profunda. Desesperado, Daniel trató de orientarse hacia una salida, pero la estructura parecía haber cambiado. Los pasadizos que conocía ya no estaban en el mismo lugar. Las escaleras se separaban en direcciones que no recordaba haber visto antes, y en algunos puntos, el metal formaba recovecos que parecían tragarse la luz. Era como si la estatua estuviera reorganizándose, modificando su forma interna para atraparlo o dirigirlo hacia un punto específico. El sonido húmedo se intensificó, y la vibración se volvió tan fuerte que el suelo tembló bajo sus pies. Algo estaba ascendiendo, algo que había permanecido demasiado tiempo oculto en las profundidades metálicas. No podía verlo aún, pero ya podía sentirlo. Era como si el aire se cargara de electricidad, como si una presencia gigantesca e invisible ascendiera lentamente, arrastrándose por las paredes internas y dejando tras de sí una energía helada que impregnaba cada rincón. Daniel comprendió que la estatua no había sido construida para representar libertad, al menos no para aquello que estaba contenido dentro. La estructura era una prisión, una barrera destinada a confinar algo que jamás debía despertar. Pero los años, la corrosión y los trabajos de restauración habían debilitado la cárcel, y ahora aquello estaba rompiendo sus límites con una fuerza silenciosa. Y él, por desgracia, estaba justo en su camino. La vibración que recorría la estatua alcanzó una intensidad casi insoportable, haciendo que cada nervio en el cuerpo de Daniel reaccionara como si estuviera recibiendo descargas eléctricas. El aire era tan frío que ya no sentía la piel, solo un dolor profundo que se extendía por los huesos, como si la temperatura quisiera quebrarlo desde dentro. Aún así, avanzó a ciegas entre la neblina helada, aferrándose a cualquier superficie que pudiera guiarlo mientras la estructura entera se sacudía con una vida ajena y colosal. El sonido húmedo que había escuchado antes se acercaba ahora con claridad. Era un arrastre firme, continuo, que resonaba a través de los pasadizos metálicos como una serpiente gigante desplazándose por túneles estrechos. Pero aquello no parecía reptar, más bien parecía deslizarse, con un peso que hacía crujir las vigas y retorcer los remaches. El eco se multiplicaba de tal manera que era imposible distinguir su ubicación exacta,
como si el interior entero fuera un instrumento vibrando en respuesta a un solo movimiento. Daniel alcanzó un punto de la estructura donde el metal parecía desgarrado desde adentro. Las placas estaban abiertas, dobladas hacia afuera, como si algo increíblemente fuerte hubiera presionado con violencia desde las profundidades para abrirse camino. En los bordes, el metal no estaba roto de manera limpia, parecía derretido, curvado en líneas ondulantes que recordaban tejido orgánico. Tocarlo solo un instante hizo que su mano temblara de dolor, pues la superficie estaba helada como el interior de una tumba excavada en hielo antiguo. A medida que avanzaba, la niebla se espesó hasta volverse una masa sólida que irradiaba una tenue luminosidad azulada. Esa luz no iluminaba realmente, sino que deformaba las sombras, dándoles formas imposibles que se movían cuando él no lo hacía. Durante un segundo, creyó ver un contorno humanoide en la distancia, una figura alta y retorcida que parecía observarlo desde un punto donde la niebla se arremolinaba con un ritmo propio. Pero cuando parpadeó, la figura se disolvió, dejando solo la vibración constante que resonaba en sus oídos como una advertencia. El latido surgió de nuevo, un pulso profundo que sacudía su estómago con cada impacto. Era más fuerte que nunca. Cada latido parecía mover las paredes interiores de la estatua, haciendo que se contrajeran y expandieran como si respiraran. El sonido reverberaba por todo el espacio, generando una sensación de presión que amenazaba con partirle el cráneo. Y entonces lo comprendió, aquello que ascendía no estaba subiendo por los pasadizos, estaba subiendo a través de las paredes, desplazándose dentro del metal, moviéndose bajo la piel de la estatua como una enfermedad viva. Una sacudida violenta lo lanzó al suelo. La estructura entera se inclinó ligeramente, como si algo hubiera empujado desde el interior con fuerza colosal. Las luces de emergencia parpadearon con un ritmo errático, teñidas de tonos rojizos y azules que parecían imitar la respiración de la entidad oculta. La niebla comenzó a arremolinarse a su alrededor, formando patrones que giraban como un vórtice, guiándolo sin que él quisiera hacia una abertura en la estructura. Al llegar a ella, entendió que no era una salida, sino un pasaje nuevo, algo que no existía en los planos. El metal se había abierto como una herida reciente, revelando un túnel estrecho hecho de placas deformadas. El pasillo descendía hacia el interior más profundo, donde la niebla se acumulaba en capas que parecían palpitar. Todo su instinto le gritaba que no debía bajar, pero el temblor detrás de él, el sonido húmedo y ascendente, dejaba claro que aquello lo estaba alcanzando. No había alternativa. El descenso fue rápido y tortuoso. El túnel parecía cambiar de forma a medida que avanzaba, estrechándose y ensanchándose como si respirara. En algunos momentos, la niebla se apartaba a su paso, revelando breves visiones de sombras adheridas a las paredes, moviéndose como si fueran parte de la estructura, entidades sin forma definida que parecían observarlo con una conciencia antigua. En otros, la neblina era tan densa que apenas podía ver sus propias manos. Finalmente llegó a una cámara inmensa, un espacio al que nunca debería haber tenido acceso. Era el corazón mismo de la estatua, una zona sellada desde su construcción. Las paredes estaban cubiertas de patrones ondulantes, brillando con una energía azul pálida que latía de manera sincronizada. En el centro de la cámara, la niebla formaba un remolino vertical, elevándose hasta perderse en el techo como una columna viva. A su alrededor, las sombras se movían en un baile inquietante, como fragmentos de algo que intentaba tomar forma. El latido se hizo más fuerte, tan profundo y cercano que Daniel sintió cómo vibraban sus órganos internos. La columna de niebla comenzó a deformarse, expandiéndose como si algo estuviera a punto de emerger de su interior. El aire se cargó de electricidad, haciendo que todos los vellos de su cuerpo se erizaran al instante. La temperatura bajó aún más, llegando a un punto donde el simple acto de respirar resultaba doloroso. Un temblor recorrió el suelo, y la columna de niebla se rasgó en su centro, revelando algo que no debía existir. No era una criatura, ni una forma definida. Era una presencia, una masa cambiante de sombras y luz que parecía estar formada por cientos de voces en silencio, una conciencia atrapada durante siglos.
Aquello avanzó, no caminando, sino deslizándose, moviéndose como un pensamiento tangible en dirección a Daniel. La estatua entera emitió un gemido final, profundo, como el último aliento de una prisión que se abre. La cámara tembló con tal fuerza que el metal se agrietó a su alrededor, dejando escapar fragmentos de niebla congelada. Daniel retrocedió, pero la presencia ya estaba sobre él, llenando cada rincón del espacio, invadiendo el aire, la niebla y la luz. Sintió como el frío lo atravesaba por completo, como si el tiempo se detuviera a su alrededor. No hubo dolor. Solo una sensación de ser absorbido, desvanecido dentro de la misma niebla que había recorrido la estatua como sangre en un cuerpo antiguo. Su conciencia se fragmentó, disolviéndose en aquello que había despertado. Cuando la estructura finalmente se estabilizó, el interior quedó en absoluto silencio. La niebla descendió lentamente, dispersándose en los niveles inferiores. Nadie volvió a ver a Daniel. Pero desde aquel día, trabajadores y visitantes aseguran que, al entrar en la estatua, sienten un pulso frío recorriendo el metal. Como si algo respirara desde adentro, recordando que ya no está sol. Oh,